Dios nos continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Pastora, Dios la continúe diciendo. Bendiciones, pastor, bendiciones, iglesia. Qué rico otra vez volver a escuchar palabra del Señor y poder compartir la presencia del Señor. Amén, amada pastora. A mitad de la semana es una gran bendición recibir esa bendición gloriosa de una palabra, de poderlo adorar, alabar a Él, porque sabemos que Él vive en nuestros corazones y qué bueno es que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo y por eso tenemos que cantarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas al Dios Todopoderoso. Estamos en una palabra maravillosa en esta noche que Dios nos regala y es que Dios tiene que cada uno de nosotros para ser fieles necesitamos fe. La fidelidad necesita fe. Para ser fiel necesita fe en creer en las otras personas, en creer en uno mismo, porque a veces las personas mismas no creen en sus dones, sus talentos, sus habilidades, las cosas que Dios le ha dado, no creen en ellos y por eso a veces no pueden crecer en la abundancia de lo que Dios quiere a favor de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia está llena para los que creemos y creemos también en aquellas personas que nos dan buen testimonio de la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos ser lo que la Biblia dice que podemos ser. Y la iglesia debe tomar esas promesas de ser las cosas de lo que Dios dice que Él tiene que ser. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. La iglesia tiene que ser de fe y también hacer las cosas de fe. Cuando empezamos a hacer las cosas de fe, empezamos a experimentar tiempos gloriosos en nuestra vida, tener ese alcance glorioso que Dios quiere en su propósito con cada uno de nosotros. También es importante tener las cosas que Dios dice que podemos tener. Y cuando tenemos esas cosas de Dios, la iglesia se levanta en grandes triunfos, en victorias, con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza a favor de cada uno de nosotros. También es importantísimo para nosotros tener esa mentoría en las enseñanzas. Por eso es bueno todos los miércoles 6:30 de la noche recibir esa palabra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Ahí la palabra nos enseña, el mejor mentor es la palabra de Dios en nuestra vida, lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Cuando convocamos a las oraciones, a las vigilias, a los ayunos, es importantísimo que nosotros nos congreguemos. El congregarnos en los días domingos, por nada debemos dejarnos robar esa bendición tan maravillosa que Dios nos regala a nosotros. El congregarnos es muy importante para nosotros porque a través de la palabra nosotros tenemos esa mentoría para poder enfrentarnos a una semana de lucha, de retos, de conquistas, de triunfos, de victorias. Por eso necesitamos la palabra de Dios a favor de cada uno de nosotros. También es importantísimo como iglesia, necesitamos fe para que cada uno de nosotros trabajemos en equipo. Y el trabajar en equipo es muy importante en nuestra vida porque es el deseo de Dios que cada uno de nosotros con nuestros talentos, habilidades, dones, que cada uno de nosotros somos diferentes, pero complementando todos podemos alcanzar mejores victorias. Por eso es importante unirnos en grupos para que nosotros como iglesia podamos crecer abundantemente. Y hoy Dios nos trae una palabra preciosa, pero vamos a orar a Dios para que Él active esa palabra a favor de cada uno de nosotros. Amén, pastor. Así que dispongamos nuestro corazón, iglesia, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos en esta noche, mi Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder, bendito Dios, declarando, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, a quien nos acercamos, precioso Dios, para buscar tu presencia, para adorarte, para exaltarte, Señor, para darte toda gloria, honra, honor y alabanza, porque tú, Señor, la mereces, bendito Rey de la gloria. Te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Señor, por darnos, precioso Dios, tu Santo Espíritu que cada día nos guía, que cada día nos acompaña, que cada día nos enseña y nos lleva a toda verdad, bendito Rey de los cielos. Gracias, Padre. Por eso en esta hora, Señor, cada uno de los que estamos delante de ti, disponemos nuestro corazón, Padre bello, para que tú implantes tu palabra en nuestros corazones, para que tú pongas esta palabra en nosotros, la cual, Señor, queremos que dé fruto al 100 por 1, mi Señor. Bendito Dios
Dios de la gloria. Padre, ahora mismo, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que está allí o enfrente, recibiendo esta reunión, Señor, que tu presencia maravillosa caiga sobre esa casa, que tu presencia maravillosa, Espíritu Santo, esté allí, Señor, que el fuego de Dios, que el fuego del Espíritu Santo esté descendiendo sobre cada vida, llenando, renovando, restaurando, sanando, Señor, haciendo milagros en cada hogar, Señor, en cada lugar que esta palabra llega, mi Señor. Te damos gracias, papito lindo, por lo bello, por lo precioso que tú eres, mi Señor, y pedimos, Señor, que el poder y la unción del Espíritu Santo, Señor, sea fluyendo con libertad en esta hora, Señor amado de la gloria. Padre, quitamos toda oposición, Señor, todo lo que el enemigo quiera poner de oposición para robar la bendición, y lo cortamos en el nombre de Jesús y declaramos que tu presencia, Señor, es la que da vida, que tu presencia, Señor, es la que está limpiando cada hogar, que tu presencia, Señor, es la que está llenando cada vida, mi Señor. Te damos toda gloria, honra y honor y te pedimos, háblanos, mi Señor, háblanos, Señor, que tus siervos disponemos nuestro corazón, bendito Rey de la gloria, mi Señor, y que tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, Señor, bendito Dios de la gloria, quede en nosotros, Señor, y dé el fruto que tú esperas de nuestra vida, mi Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hemos orado, la gloria de Dios ya está en nuestros hogares. Permita que Él ministre en nuestras vidas también, para que ministre a través de la palabra en nuestros corazones. Leemos la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo número 1, a partir del verso número 5, y lo leemos para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor. Entonces Adonías, hijo de Agí, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermosa y maravillosa palabra, que Dios trae una reflexión gloriosa a favor de nuestras vidas. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, podemos ser, hacer y tener las cosas que Dios quiere. Por eso tenemos una mentoría a través de la palabra de Dios para fortalecernos en la presencia del Señor, para trabajar en equipo, pero hay algo importante que ver en nuestra vida, y son etapas de la deslealtad en la vida de las personas. Dios quiere lo mejor para nosotros, queremos que tengamos las cosas de Él, ser lo que Dios dice que podemos ser, hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y tener las cosas que Dios nos ha dicho, pero la deslealtad impide que eso se manifieste en la vida de unas personas. Lo primero que podemos encontrar de este hombre llamado Adonías era un hijo de David, hermano de Salomón, y Salomón también había mostrado esa rebeldía, pero ahora queda él, y él también va a mostrar ese espíritu. Algo importante que nos muestra la palabra es que en ellos se empezó a gestionar en el corazón de ellos el espíritu de independencia. Ellos no dependían de David, su padre. Ellos empezaron a ejercer su independencia. Uno de los grandes errores en la vida espiritual del hombre es ser independiente de las cosas de Dios. Por eso Dios siempre debe marcar el camino de nosotros, marcar las puertas que nosotros debemos caminar o entrar, introducirnos por donde Dios dice que nosotros podemos entrar. Pero una de las grandes deficiencias de la iglesia es ser independientes de la palabra de Dios, independientes de no congregar
doblegarnos, independientes de no ayunar, de no orar. Esa independencia termina que la persona empiece a hacer en esa etapa de empezar a apartarse de la presencia del Señor. Independientes de recibir unas enseñanzas correctas. Es más, dice ahí claramente que ese general Joab era un gran general, pero él pudo haber aconsejado a Adonías. Pero él también en esa independencia que quería tener de David, pues se aleja y empieza, después de haber visto grandes hazañas, grandes milagros, grandes ejércitos derrotados a través de lo que David había hecho con ellos, Joab también se presta para que Adonías empiece a ser más rebelde todavía. Porque cuando normalmente una persona empieza a formar rebeldía en el corazón, a ser independiente, va a encontrar muchas personas inconformes, y ese es uno de los grandes errores, empezar a buscar defectos en medio donde nosotros nos encontramos, en el trabajo, en la familia, en todo lugar donde empezamos a encontrar defectos. Esa persona es muy independiente porque es fácil empezar a mirar los errores de los demás y no mirarse para uno mismo. Por eso es importantísimo dejar el espíritu de independencia. Dice también que el sacerdote Abiatar era un sacerdote que había servido a David y también se aleja. Eran los mentores que él tenía en ese momento que lo iban a aconsejar correctamente. Por eso debemos tener cuidado. ¿Quién es el que nos aconseja? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos ayuda para que nosotros podamos seguir hacia adelante? Por eso nosotros podemos encontrar que vivimos en una nación en el cual dice que Colombia es una nación independiente, es independiente de las otras naciones, pero dentro de la nación nosotros tenemos leyes, nosotros tenemos normas en las cuales tenemos que no infringirlas. Si infringe cualquiera de estas normas dentro de la independencia de este país, de otros países, pero dentro del país tenemos normas, leyes que la rigen, y si alguien infringe esta ley, pues tiene que pagar la consecuencia por la cual ha infringido esa ley. Y así es en medio del Evangelio. El Evangelio, Dios nos ha llamado a ser libres, pero dentro del Evangelio pertenecemos a la identidad de Cristo en nuestras vidas, y la persona que quiera ser independiente pues es la persona que se va a alejar. Aquí teníamos un rey llamado David. David estaba triunfando, venciendo, fortalecido, había conquistado los reinos enemigos. Qué hermoso sería que esos hijos le fueran apoyado, ayudado a gobernar correctamente. Había tenido más fama el ejército, pero ellos querían era su fama independiente, su fama individual, y esa independencia terminó que ellos empezaran a tener esas grandes adversidades en su vida. Uno de los grandes errores en medio de la iglesia que no permite trabajar en equipo, que hay deficiencia en ser leales al Señor, es la independencia. La independencia, aun cuando Cristo nos hace libre, dependemos totalmente de Él. Aun cuando Cristo murió por nosotros, nos dio la libertad de la maldición del pecado, Él nos hace a cada uno de nosotros libres, pero pertenecemos a Él. Tenemos que hacer lo que Él hizo y nos dejó como pauta para que nosotros lo hagamos. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que somos independientes, pero de las tinieblas. Pero de Jesús, que nos hizo libres, somos dependientes de Él. No somos independientes, no tenemos la libertinaje que mucha gente quiere practicar en sus corazones, y por eso no tiene esa grande bendición en sus vidas. Claro que sí, es que la iglesia debemos entender que el Señor dijo que Él quiere que nosotros seamos uno como el Señor es con nuestro Padre Celestial. Eso quiere decir que nos llama a la unidad, porque los hijos de Dios estamos llamados a ser unidad, a estar unidos. La iglesia es unidad precisamente. Entonces, cuando viene ese espíritu de independencia nunca vendrá del Señor. ¿Por qué? Porque ese espíritu de independencia es un espíritu de rebeldía que viene de parte del enemigo. Recordemos allí cuando el Señor estaba ahí, cuando el Señor en el cielo, el enemigo quiso independizar, el diablo se quiso independizar, precisamente ¿cómo lo hizo? Rebelándose contra las cosas de Dios. Y el espíritu de independencia es lo que muestra eso. Yo no quiero hacer eso que hacen los demás. Entonces quieres rebelarse contra las cosas que Dios nos ha dicho que nosotros debemos hacer. Entonces, por algo que nosotros debemos luchar siempre, iglesia, es por la unidad, para que todos estemos unidos, para que seamos de un mismo pensar delante de Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Y a eso es lo que hemos sido llamados a traer
unidad. Por eso donde usted ve que hay división es porque hay un espíritu de independencia. Y ese espíritu quiere hacer, perdón la expresión, lo que le venga en gana, lo que se le dé la gana. Y ahí es donde está lo incorrecto, porque nosotros debemos seguirnos es por las pautas, por la palabra, por los mandamientos que nos ha dado nuestro Dios. Y todo lo cuando nosotros leemos ahí está siempre llamado a la unidad, pero la unidad también está llamada a la sujeción. Eso quiere decir a la sujeción de la autoridad también. Y es lo que a veces la gente no le gusta. Por eso busca, pastor, un espíritu de independencia, porque no le gusta sujetarse a la iglesia. A la gente le cuesta sujetarse porque quiere andar como dicen por ahí, como rueda suelta, haciendo lo que bien le parece, lo que quiere hacer, no que lo que le debiera hacer, lo que tiene que hacer, no le gusta. Entonces, lo más importante o lo que esa persona quiere es independizarse para poder hacer lo que desea. Y así pues obviamente no hará lo correcto, sino hará las intenciones de su propio corazón. Y yo quiero que recordemos, iglesia, que la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, que el único que lo conoce es Dios. Así que no podemos simplemente seguir ese espíritu de independencia porque el corazón nos dicta, porque ay, no estoy de acuerdo en esto. No, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de estar haciendo las cosas que de pronto no le agradan al Señor, sino llamados a la unidad. Si hay cosas que no nos agradan, por algo será, entonces tenemos que aprender a esa palabra que cuesta a todo ser humano y se llama sujetarse. Por eso la palabra nos habla en Hebreos, dice que debemos sujetarnos. En este caso a nuestro gran pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo, pero también dice sujetaos a vuestros pastores. Eso quiere decir que nos llama a la sujeción, a la unidad y a la obediencia en el Señor, pastor. Aleluya. Es una palabra que nosotros debemos tomarla en nuestra vida, tener cuidado de lo que está pasando en nuestra vida. El espíritu de independencia normalmente hace que las personas empiecen a alejarse de ese cuerpo de Cristo, de la unidad, porque somos llamados en un cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo somos uno, aun cuando tenemos diferentes dones, talentos y habilidades, pero somos uno. Y el espíritu de independencia, como aquí Adonías y aquellos grandes hombres que él llamó también, que no pusieron en práctica los principios de unidad, los principios de fidelidad, y ese principio de deslealtad funcionó en ellos y por eso terminaron en grandes adversidades. Una de las otras cosas que debemos tener muy presentes, no solo el espíritu de independencia, también es importante las heridas que se llevan en el corazón de cada persona, tener cuidado. Esas heridas producen ofensas en las personas. Esas ofensas, personas ofendidas, normalmente van a causar que en su corazón produzcan ese alejamiento, esa desobediencia, a estar unidos en donde Dios nos ha llamado a vivir en ese grupo, a vivir en unidad, en ser leales al principio de lo que Dios nos llamó. Entonces las heridas normalmente en el corazón de cada persona empieza a formar en esa persona también ese espíritu de independencia, alejarse. Una persona herida normalmente está buscando siempre defectos con otras personas heridas y se van uniendo ese gran grupo de personas heridas en medio de la sociedad. Usted puede encontrar personas que no están de acuerdo con algo, siempre buscan a otros que no están de acuerdo, que tengan heridas y es más fácil crecer en la mentira, en el engaño, que crecer en la verdad. Y por eso muchas personas heridas, nosotros debemos tener mucho cuidado con las personas heridas. La gente herida entonces son personas que han sido traicionadas, personas que han tenido problemas. Es más, en la Biblia nos muestra ahí que David nunca le había corregido nada a su hijo, nunca le había dicho nada a Adonías, nunca le había dicho ¿por qué hace esto? ¿Por qué se levantó temprano, tarde? ¿Por qué no hizo esto? Nada, no había dicho nada, nunca le había dado nada. Es decir, era un niño que vivía en casa con todas las comodidades, con todas las cosas, pero nunca fue guiado. Al no ser guiado, entonces buscó también otras personas que tenían esas heridas en los corazones, como ese sacerdote Abiatar, también como ese general Joab, y ellos empezaron a formar ese gran grupo de rebeldes contra David, de esas personas desleales a David. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros presentar al Señor cada herida que nosotros tengamos delante de la presencia del Señor. Cada uno de nosotros sabemos que el principio para evitar cualquier herida es que nosotros entreguemos las cosas al Señor. Entregando las cosas al Señor, Él es fiel y justo. Él sabe la verdad de lo que ha pasado en nuestra vida. No empezar a
justificarnos por qué me hicieron esto, por qué pasó estas cosas, sino entregar esos problemas, esas dificultades, aquellas cosas que nos duelen, entregarla en presencia del Señor y Él empieza a sanar nuestros corazones. Él es el único que puede sanar realmente el corazón de un hombre, de una mujer. Es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y su grande amor, a través de la presencia del Espíritu Santo, entregando nuestras cargas a Él. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él viene a protegernos. Por eso nosotros como iglesia necesitamos entregar todas las cosas. Aquí como iglesia nosotros siempre procuramos la unidad, para todos compartir la palabra, para todos repartir ese don, ese talento, esa habilidad, y cada uno que muestre esas cosas pues puede crecer en la presencia del Señor. Y aquí estamos siendo formados constantemente en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña que las heridas que la persona deja llevar a su corazón, a su vida, practica, se mete en la herida, son personas que empiezan a ser desleales en la presencia del Señor. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros entregar todas nuestras heridas, porque Él nos protege, porque Él protege nuestros corazones, porque Él protege nuestras vidas, porque Dios hace cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener presente que para ser desleales empieza a haber en el corazón de la persona un espíritu independiente, un espíritu también en los cuales las ofensas que han recibido producen heridas en su corazón. Y esas heridas, si no las lleva, si no ven lo maravilloso del cuerpo de Cristo, empiezan a formar adversidad en su vida. Por eso es importante que como hijo de Dios, cada uno de nosotros debemos guardar nuestro corazón. La palabra dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esas heridas que no guarda el corazón la persona son heridas que van si no lo sana, si no la pone en la presencia del Señor, van a crecer, van a empezar a ver defectos en las demás personas, y eso nos lleva a una tercera etapa de deslealtad en la vida de una persona. ¿Cómo funcionó la deslealtad en el corazón de Adonías? Empezó a ser independiente. Empezó a haber heridas en las cuales empezó a pensar en su hermano Salomón, su hermano Absalón, y todas las otras cosas que él pensaba que era superior a Salomón, a todos los otros hermanos, y empezó a esas heridas a sacarlas y formar ese espíritu de independencia, a no estar sujeto a lo que mandaba su padre David. También otra parte importante que forma después de la herida es la pasividad. Las personas empiezan si ya ejercían algo, si hacían algo, empiezan a ser pasivos, empiezan a no preocuparse. Él tenía roles como príncipe de Israel, tenía roles muy importantes en medio del pueblo, pero él empezó a ser pasivo, a no participar de nada de eso, y empezó a buscar sus propios intereses, empezó a alejarse de la presencia del Señor, y las heridas que no son sanadas son heridas que causan grandes daños en la vida del corazón de una persona. Claro que sí, usted lo decía, pastor, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El problema es que cuando la gente tiene un problema, y es que no le gusta perdonar, porque sufre de falta de perdón. Entonces permite que el resentimiento empiece a llenar su corazón. Al permitir que el resentimiento empiece a llenar su corazón, entonces empiezan las dificultades, porque él ya quiere hacerse a un lado, esta persona quiere hacerse a un lado, pero el problema es que nunca va a estarse a un lado sola. Porque cuando viene el enemigo, decíamos, el enemigo siempre vendrá a dividir, porque esa es la verdad. Entonces, cuando una persona está inconforme con algo, porque no está de acuerdo, entonces empieza a independizarse, pero no le gusta irse solo. Empieza a buscar los que tampoco, como decía el pastor, están de acuerdo, los que están allí, y empieza a sacarlos. ¿Cómo se ve esto, iglesia? Porque puede que a ti te haya sucedido. Se empieza a ver en corrillos, es decir, tú ves que esa persona empieza a hablar por detrás de la autoridad, por detrás del pastor, sin que la persona, la autoridad o lo que sea, se entere de lo que esta persona está hablando. Y no se lo habla a la autoridad, porque lo correcto fuera que se acercara y le dijera a la autoridad, si está inconforme en algún momento con algo, debería acercarse a la autoridad y comentarle lo que está pasando, lo que está sintiendo en su corazón. Pero estas personas, como esta es una actitud que viene de parte del enemigo, entonces busca ocultarse de la autoridad y empieza a hablar por detrás de la autoridad que tiene, digamos, encima.
que la está dirigiendo. Empieza a hablar por detrás y busca a las personas para hacer comentarios acerca de esas cosas en las cuales no está de acuerdo de lo que la autoridad está diciendo. Y es ahí donde empiezan a formarse esos corrillos. Si en algún momento usted se ve envuelto en eso, tiene que tener cuidado, porque eso es algo peligroso, porque ese espíritu de rebeldía que quiere independizarlo, quiere sacarlo de la presencia del Señor, quiere ponerlo en contra de la autoridad. Y recuerde que cuando usted se pone en contra de la autoridad, se está poniendo en contra de Dios, porque la Biblia dice que la autoridad ha sido puesta es por Dios y que por eso nosotros debemos sujetarnos. Y algo más tremendo es que si usted no está de acuerdo y no está sujeto a la autoridad, usted nunca tendrá autoridad. Por eso esas personas que vienen y se rebelan y hacen cosas, son personas que usted las ve que sí, en el momento logran sus objetivos y sus cosas, pero después terminan mal. ¿Por qué? Porque son dirigidos por el enemigo, porque no están haciendo lo que realmente Dios dice que debemos hacer, sino lo que ellos creen que les parece lógico y los que creen que están. Pero recuerde que esas personas están equivocadas. En su corazón ellos creen que están haciendo lo correcto, como lo hacía aquí Adonías, pero no estaban haciendo lo correcto, sino estaban haciendo cosas en contra de lo que se debería hacer en la autoridad. Aleluya. Por eso cada herida en el corazón, cuando no se entrega al Señor, empieza a formar en el corazón de la persona pasividad. Y la pasividad normalmente empieza la persona a mirar simplemente, a alejarse, a no ejecutar, a no desarrollar. Y esa pasividad empieza a mirar los defectos simplemente. Por eso empieza a encontrar muchos defectos en las otras personas. Empieza a encontrar muchos defectos en la empresa. Empieza a encontrar muchos defectos en el lugar donde se congrega. Empieza a encontrar muchos defectos en la familia, porque eso hace la pasividad. Empieza la gente a mirar. Por ejemplo, usted ha visto, o cuando hemos trabajado haciendo una zanja, nosotros empezamos a hacer la zanja y nosotros empezamos a hacerla y como la persona está trabajando, la persona no sabe cómo va, simplemente intenta hacerlo mejor, pero la persona que está mirando sí va, empieza a mirar y dice, uy, va torcido, se torció, va para este lado, va para la derecha, va para la izquierda, pero la persona que va trabajando no se da cuenta, sino el que mira. Así es las personas pasivas, empiezan a mirar y empiezan a mirar los defectos, en qué están fallando, dónde está la adversidad de esta persona, dónde está aquel problema de aquella persona, y empiezan a mirar son los defectos. Esa es la pasividad. La pasividad entonces de una persona hace que la persona empiece a mostrar sus heridas, y como decía, también nos aclaraba la pastora ahorita, es fácil encontrar personas heridas y unirse a las personas heridas es peligroso, porque las personas heridas empiezan a formar corrillos, comentarios, chisme, y empiezan a levantarse en contra del principio de lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Por eso el peligro mayor de una persona es quedarse pasiva, empezar solo a mirar, empieza solo a mirar y empieza a encontrar solo defectos. Pero cuando la persona está trabajando, está comprometida, es una persona que tiene identidad, es una persona que es leal. Pero la deslealtad entonces forma el espíritu independiente, la deslealtad forma que cualquier cosa que ha pasado, cualquier ofensa, forma la herida. Al formar la herida, entonces ellos empiezan a ser pasivos y viene la grande adversidad, ya no hacen lo que antes hacían. Y cuidado, porque la palabra del Señor nos advierte allí en Jeremías 48:10, en la parte A, nos dice, maldito el que no hiciere, el que hiciera indolente la obra de Jehová. De otra manera, la Nueva Versión Internacional nos lo explica mejor, dice, maldito sea, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Qué tremendo es esto. Cuando Dios nos manda a hacer algo y hay una herida, hay algún problema y las personas se vuelven pasivas, dice la palabra, maldito el que es negligente para realizar las obras de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es tremendo, por eso es importantísimo no dejar que el espíritu maligno de deslealtad toque el corazón de una persona. La lealtad nos enseña a hacer las cosas que Dios dice que nosotros podemos ser. La lealtad nos enseña a tener las cosas que Dios dice que podemos tener y a hacer las cosas que Dios dice que podemos hacer. Pero la deslealtad no. La deslealtad empieza a formar contra la autoridad los problemas,
contra los principios de Dios, empiezan a infringir las leyes del Señor, las ordenanzas del Señor, lo que Dios nos mandó a ser un cuerpo de Cristo. Por eso podemos encontrar muchas personas hoy en día que no se congregan, porque empezaron con ese espíritu de independencia, con ese espíritu de alguna ofensa que vino y causó heridas en el corazón, y empezaron a ser pasivos, empezaron solo a mirar los defectos, a mirar las adversidades que pasan en medio de la iglesia, y no iniciaron a crecer en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso nosotros como iglesia tenemos que saber que es importantísimo para nosotros tomar las enseñanzas del Señor. Qué bonito es a veces encontrar en medio de la iglesia, decir, uy, la pastora predica bonito, el pastor predica chévere, es bonito ir a la iglesia a escuchar la palabra, pero es que tal hermano tiene este defecto. Pero es que tal hermano tiene este otro defecto, y empiezan las personas a mirar los defectos de las personas y no vienen a recibir la palabra. Es como si la persona le dijera a nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús, yo no quiero ser su discípulo porque no estoy de acuerdo con sus discípulos. Y muchas personas podrían decir, yo no estoy de acuerdo por Pedro porque Pedro se airaba, Pedro era altivo. ¿Cómo voy a estar en medio de la iglesia de Jesucristo? Porque Pedro era una persona altiva. De esa manera no puedo pertenecer a la iglesia de Jesús. Tampoco puedo ser, pastora, diría la persona rebelde, tampoco puedo ser como Jacobo o como Juan, porque eran hijos del trueno. Entonces, ¿cómo voy a pertenecer a la iglesia? Eso es lo mismo que una persona hoy en día puede decir, no voy a la iglesia porque este hermano debe, porque este hermano hace esto, porque aquel hermano no es buen testimonio. Nosotros no venimos a la iglesia por eso, venimos a la iglesia es por Jesucristo nuestro Señor. Venimos a la iglesia por buscarlo a Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pedro tenía sus defectos, pero Jesús estuvo ministrando en el corazón de él. ¿Cómo sería, amada pastora, la iglesia que diga, yo no voy, porque cómo así en medio de la iglesia, Señor Jesús, entre tantos hombres justos, usted nombra como tesorero un ladrón? Usted nombra como tesorero uno que lo va a traicionar. ¿Cómo? Yo no pertenezco a la iglesia en eso. Y realmente muchas personas se fijan en los defectos y no en la obra que Dios está ministrando en el corazón de cada uno de nosotros. Juan Marcos, muchas personas decían, no Señor, yo no puedo pertenecer a la iglesia porque Juan Marcos un día sí y otro día no. Entonces, este hermano sí, hoy canta y mañana ya no. Hoy quiere ir a la iglesia y mañana no. Yo no, ¿para qué voy a la iglesia si no tiene continuidad este hermano? No se fije en los problemas de los hermanos. Fíjese en la promesa que Dios tiene para su corazón. Fíjese en las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida, que esas sí te van a dar vida y vida en abundancia, amada pastora. Claro que sí, porque nosotros venimos a la iglesia y nos reunimos es para alabar a Dios, para bendecir a Dios, no para criticar a los hermanos ni lo que está pasando. Por eso es que nosotros encontramos muchas personas que dicen, ay, yo no volví a tal iglesia porque no me gustaba tal cosa, ¿sí? Y eso siempre uno lo encuentra, pero ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en lo que estábamos hablando. Por eso nosotros debemos tener cuidado, y las amistades, hay cosa que es importantísimo, hay un dicho que dice que el que anda entre la miel algo se le pega. Así por eso yo le digo, tenga cuidado con esas personas que de pronto vienen a hablarle mal de lo que no están de acuerdo, porque si esto fuera lo correcto se acercarían y lo dirían. Pero si buscan en corrillos de uno, del otro, del hermano, del que sea, es porque eso no es correcto. Y recordemos que el enemigo siempre siempre está buscando esos instrumentos para dañar. Y nosotros tenemos que tener el corazón abierto, es para el Espíritu Santo. Como decía el pastor, estar atentos es a la obra del Señor. ¿Qué parte está haciendo usted en la obra? ¿Qué deber? ¿Qué está haciendo usted en la iglesia? Porque todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Todos venimos. Si usted pertenece a los diáconos, usted pertenece a esto, pertenece a lo otro, usted debe comprometerse, porque Dios siempre busca que nosotros tengamos compromiso. Porque el compromiso no es con el pastor, el compromiso es con Dios, porque la iglesia es de Dios. Él es el que está viendo lo que usted hace. De pronto usted dice, no, pero es que nadie valora lo que yo hago. Dios lo está valorando. Dios está viendo lo que usted está haciendo realmente. Por eso dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para Dios, no para el pastor, ni para el papá, ni para el jefe, ni nada, sino como para Dios, porque de Dios es que viene la recompensa que nosotros recibimos. Por eso tenemos que estar integrados en lo que nos corresponde hacer, en lo que nos llamaron a hacer. Hay algo que hacer en nuestra vida y eso nos mantiene ocupados, porque el desocupado es el que empieza a ver las cosas
que no debe ver, como los errores y a criticar y hacer. Cuando nosotros estamos ocupados, nuestra mente está ocupada en lo que debemos hacer y vamos buscando la excelencia a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, iglesia, siempre lo que debemos buscar es la unidad. Cuídese de esas personas que de pronto vienen a traer la división en cualquier área de sus vidas. Amén. Una persona que normalmente se empieza a mirar es aquella persona que no está ejecutando, no está trabajando. Uno trabajando no ve los errores y todo, entonces ayuda a orar, ayuda es a levantar a las personas, a ordenar las cosas y no estar el defecto. Uy, pero yo llegué y encontré tal defecto, ¿por qué no lo arregló? ¿Por qué no hizo eso? Porque es fácil mirar y es fácil criticar, pero lo más importante que nos llama la palabra del Señor es no ser desleales en la vida, seamos leales. El leal es aquel que hay un problema, se mete con toda en oración, en ayuno, a ver cómo arreglo, cómo puedo ayudar, cómo puedo levantar, y eso es importantísimo. Mire lo que Jesús nos dice y es importantísimo. Él nos dice que cuando alguien mira los defectos de los demás, dice, quite primero la viga de su propio ojo para poder quitar la pajita del otro. Y eso es importantísimo, amada iglesia. Tenemos que primero quitar la viga, porque a veces es fácil mirarle los defectos, los errores de los demás, y eso hace desobediencia en la vida de la persona, hace que la persona no sea leal. La lealtad entonces es primero, yo tengo una viga y esa viga tengo que quitarla, dice Jesús, antes de poder quitar la pajita del ojo ajeno. Por eso es importantísimo lo que Jesús nos enseña, y a veces es más fácil mirar siempre la viga. Yo he encontrado muchas veces muchas personas que hablan, que dicen muchas cosas, pero normalmente nosotros estamos haciendo todas las cosas para Dios y queremos hacer lo mejor para Dios. Y las personas que critican, que dicen, y eso son las personas que menos hacen a veces en la iglesia y que critican mucho en la iglesia, y por eso somos llamados a tener pertenencia de la iglesia, a trabajar, a sacar todas las cosas del Señor adelante. Y es importante saber, amada iglesia, no nos fijemos en el error de los demás. Jesús dice claramente, la palabra del Señor nos dice, si 70 veces cae el justo y Jehová lo levantará. Por eso es importante, no miremos al que cae, ayudemos en oración, ayudemos a levantar a esas personas para que se pongan firmes delante de la presencia del Señor. Mire lo que hizo el sacerdote Sadoc, mire lo que hizo Benani, mire lo que hizo el rey, mire lo que hizo el profeta Natán y el profeta Simeí. Esos profetas no fueron con ellos, fueron profetas que se quedaron siendo leales a David y fueron los que empezaron a ungir a Salomón y tuvieron gloria en el reino de Salomón. Pero esos otros que estuvieron en rebeldía murieron todos. Usted no puede ver que ninguno de ellos siguió vivo, todos ellos murieron por rebeldes, los cogieron, hicieron grandes desastres en su vida, en sus propias familias quedaron señaladas. Pero este hombre, como el sacerdote Natán, fue fiel a la palabra de Dios, fiel a las cosas de Dios, y ellos sirvieron en gran manera. Dice que los grandes de David, o sea, todos los grandes de David, como estaban ocupados, estaban ocupados de Israel, de ver la gloria del Señor, de poder formar esa gran nación, de estar trabajando en la obra del Señor, no empezaron a ver los defectos, no se fueron con Adonía, se quedaron, fue firmes, empezando a ver la gloria del Señor. Y por eso en el siguiente reino de Salomón fueron los hombres de renombre, vieron toda la gloria del Señor. A eso nos invita el Señor, a trabajar, a ser leales a Él, a ser leales a los principios de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y no empezar a quedar en nuestras vidas con heridas, a ser personas pasivas, a ser personas liberales. No, Dios quiere que cada uno de nosotros pertenezcamos a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, a sujetarnos, no ser independientes de las cosas que Él nos ha mandado. Vamos a orar en esta preciosa hora para que Dios ministre. Padre y maravilloso Dios, nos ha invitado a hacer esas cosas que tú dices que nosotros podemos ser. Nos ha invitado, Señor, mi Dios y Padre bueno, a tener las cosas que tú dices que podemos tener. Nos ha invitado, Señor Jesús, a hacer lo que tú dices que podemos hacer. Para eso necesitamos esta palabra que de mentoría en nuestra vida, que nos enseña a caminar en los principios tuyos, a trabajar en grupos, a trabajar como iglesia, como el cuerpo de Cristo, con diferentes dones y talentos. Ayúdanos, Señor de Jesús, a tener esa unidad. Pero si en algo ha querido el maligno formar espíritu de independencia en nuestros corazones, te pedimos, Señor, que en la independencia que tú nos diste, de esa libertad gloriosa, nos sujetemos a las cosas tuyas, Señor.
Que cualquier cosa de ofensa que ha traído heridas en el corazón de esa persona, hoy tú lo sanes, Señor Jesús. Sana estas heridas que han impedido que esa persona siga desarrollando ese don, ese talento, esa habilidad con pasión para poder crecer. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque sé que tú vas a sacar del corazón de cada uno de ellos esa pasividad en el corazón y empezar a hacer los hombres que se congreguen, mujeres que se congreguen, mujeres que busquen los ayunos, las oraciones, las vigilias, que nos comprometamos, Señor, a las cosas tuyas, Señor. A eso somos llamados, Señor. Por eso la pasividad empieza a hacer que la persona empiece a mirar los defectos. Y si en algo hemos participado equivocadamente, Señor Jesús, para hablar mal de la iglesia, de hablar mal de Pedro, hablar mal de Juan, hablar mal de Jacobo, mal de aquel hombre como fue Judas, tú por alguna razón los escogiste, Señor, para enseñarnos algo que de la imperfección de cada uno de nosotros puede hacer algo maravilloso. Por eso lava nuestros corazones de toda imperfección en esta noche y empiece a hacer de nuestras vidas triunfantes y vencedoras en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a participar también de esta bendición gloriosa de ser los instrumentos del Señor, de no ver lo que el mundo ve. El mundo critica que nosotros ofrendamos, diezmamos, pactamos con el Señor, pero nosotros creemos es a Dios. Y cuando le creemos a Dios que diezmamos, pactamos, el reino de los cielos es el que se compromete a bendecir. Nos dice el Señor que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta sobre y abundar. Y reprenderá por nosotros al devorador y nuestro fruto en nuestro campo no será estéril. Es la promesa maravillosa cuando le creemos es a Dios y no a lo que dice el hombre. Y la palabra dice que cuando nosotros obedecemos recibimos medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Padre y maravilloso Dios, gracias porque somos la iglesia triunfante, próspera, bendecida a través de ese pacto que hacemos contigo. Diezmamos, ofrendamos, pactamos contigo, Señor, conforme a lo que tú nos has bendecido. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por las bendiciones económicas en las cuales participamos de esas ricas bendiciones en la mayordomía que tú nos has dado, en una mayordomía creciente en abundancia a favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. No se nos olvide que una de las grandes bendiciones que Dios nos regala para ser leales al Señor es congregarnos, empezar a aprender la mayordomía de lo que Dios nos ha dado y ser cada uno de nosotros, recibir esa mentoría de lo que Dios nos da a través de la palabra de Dios. Por eso los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca de Restauración. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.